Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre el Comité de Convivencia y la diferente información que lo regula, tales como las normas de ley, algunas definiciones y cómo se encuentra conformado. Esto con el fin de dar inicio al proceso de convocatoria del personal para el Comité de Convivencia de nuestras compañías Más Likes y Design Group. Bienvenidos a esta nueva exploración y espero que sea una experiencia de conocimiento para todos ustedes. Lo primero que debemos revisar en esta instancia es que el Comité de Convivencia está regulado por la Ley 1010 del 2006, que fue creada para tomar medidas con el fin de prevenir, corregir y sancionar las conductas de acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones del trabajo. Esta ley 1010 del 2006 también ustedes la pueden encontrar incluida aquí o en cualquier otra institución dentro del reglamento interno de trabajo, en el cual se deben comentar las medidas que ha apropiado la compañía en materia de prevención para las conductas de acoso laboral. Entonces, pues ese es como la parte legal más representativa de la creación de este comité. Hablemos un poco de para qué sirve el Comité de Convivencia Laboral. Ese comité se crea como un ente mediador en el conflicto cuando se presentan algunas circunstancias de desaveniencia en el contexto laboral. La idea es que estas conductas se puedan prevenir de manera oportuna dentro del ámbito de la empresa y que no desemboquen en conductas de acoso laboral que finalmente nos lleven a tener que encontrarnos en los estrados judiciales por alguna insatisfacción que de pronto pudo haber sido resuelta a nivel interno en la compañía. Generalmente se escucha hablar del acoso laboral, pero digamos que el uso de este concepto ha sido tomado como en un terreno de insatisfacción en el que siempre el trabajador cuando siente que lo están como exigiendo mucho, entonces está diciendo me están acosando y resulta que no todas las conductas en el trabajo son acoso. Entonces, pues, hablemos un poquito del concepto de qué es acoso. La ley nos habla de que el acoso laboral es toda conducta recurrente, demostrable, que haya sido encaminada a infundir miedo o a intimidar a un trabajador o a generar terror o angustia o a crear algún perjuicio laboral, que genere también desmotivación en el trabajador o que también pues lo induzca a la renuncia. Entonces, es conducta de acoso también toda situación que se pueda presentar similar a las anteriormente mencionadas, no solamente en el sentido de jefe a subalterno, sino también se puede presentar de subalterno a jefe o de el jefe a otros jefes de otras áreas o entre subalternos de trabajo de las mismas áreas o de diferentes áreas. Entonces no necesariamente la relación de trabajo y la relación de acoso laboral son jerárquicas. Pueden presentarse en cualquier nivel de la compañía y en cualquier sentido, desde la cabeza visible hasta los operarios, en sentido horizontal, vertical, diagonal, en cualquier sentido se puede presentar una conducta de acoso que pueda generar esa situación de desmotivación o que induzca la de renuncia o que le pueda generar algún estrés o alguna angustia a alguna persona porque la están persiguiendo laboralmente sus compañeros o su jefe o una persona de cualquier otra área. Existen diversas modalidades de acoso laboral. Vamos a hablar de algunas que de pronto tratan de recoger las más representativas o como hacer una clasificación de todas las conductas de acoso posibles. La primera pues es el maltrato laboral visto no solo desde
el tema físico, sino desde el tema psicológico o del crear vergüenza al trabajador frente a sus compañeros de trabajo. Esta es una conducta de maltrato pues que desafortunadamente es muy recurrente y que en primera instancia lo que causa en el trabajador es la desmotivación o la inducción a la renuncia. La segunda de la que podemos hablar es de la persecución laboral, que es cuando la persona se siente permanentemente vigilada, que no puede ni siquiera mover la punta del esfero porque ya el jefe está enterado, o cuando de pronto mismos jefes mandan a perseguir a otros jefes, porque no es solamente que yo vaya y lo haga, sino también que, digámoslo así, contrate o pida a otra persona que lo haga en nombre mío o por mando mío. Entonces, pues cuando se presentan ese tipo de persecuciones donde siempre decimos, uy, es que me están buscando la caída, entonces, pues cuando se presentan ese tipo de circunstancias, esas también son conductas de acoso. Hay conducta de discriminación también que es la conducta de relegar del grupo a una persona, puede ser por cualquier circunstancia, por ejemplo, porque se viste de un modo diferente o porque es de un color diferente, por el tema de la discriminación racial o de cultos, porque de pronto también sucede que aíslan a una persona porque se como muy sobradita, como que todo lo sabe, entonces ya los otros no se quieren juntar con esa persona, le hacen pues el mal ambiente, todo ese tipo de cosas también se llaman discriminación laboral y es una modalidad de acoso laboral que también es muy frecuente. Otra pues es el entorpecimiento laboral, que no es otra cosa de hacerle la zancadilla a mi compañero, buscarle la caída, hacerlo quedar mal delante de los jefes o delante de un grupo de trabajo también. La otra que también tristemente en nuestro país es muy frecuente es la inequidad laboral, que es como la diferencia que hay entre, digamos, lo más frecuente es la discriminación por el sexo, donde de pronto si es la misma profesión se van a hacer las mismas funciones, pero entonces si es hombre devenga un salario X y si es mujer devenga un salario Y, que por lo general es más bajo. O lo mismo sucede de pronto cuando se hace un ejercicio de promoción y se hace el ajuste salarial por debajo de lo que tenía quien estuviera antes, sin tener en cuenta pues que la otra persona también puede cumplir con las características o dejar un periodo de prueba para poder evaluar la posibilidad de nivelar. Entonces simplemente pues son conductas que cumple la empresa para ahorrar costos, ¿no? Que es lo más frecuente por lo que lo hacen y por la discriminación de género. La otra conducta o modalidad de desprotección es la desprotección laboral, que es cuando la empresa pues deja a sus trabajadores como a la deriva, no a todos, sino por decir a uno que quieren hacer lo que renuncie, entonces se empiezan a descuidarle sus temas de seguridad o a hacerle el mal ambiente. Entonces ese tema de desprotección laboral es un tema que se utiliza y la mayor consecuencia es la inducción a la renuncia. Entonces dicen, no, toca aburrirlo. Algunas empresas tristemente lo hacen así y eso se llama conducta de desprotección laboral. Y la otra que pues una conducta que no solamente se da en el manejo del ámbito laboral, sino pues a nivel general, que son las conductas de acoso sexual. En este caso, digamos que la imagen que ustedes ven ahí es la más común que uno encuentra de hombres que acosan sexualmente a sus compañeras de trabajo, pero también se ha demostrado en los últimos tiempos, en algunas observaciones que se han hecho, que también hay conductas de acoso laboral de las mujeres hacia los hombres, para tratar de persuadirlos de hacer o no una cosa a cambio pues de favores sexuales. Entonces ese tipo de conductas también son catalogadas como modalidades de acoso laboral cuando se presentan entre compañeros de trabajo. Si bien es cierto que observamos que las conductas de acoso están agrupadas en la diapositiva anterior,
en 7 grandes grupos como a nivel general, también es necesario que hablemos de que no es conducta de acoso, porque no todo lo que me diga mi jefe se puede convertir en una conducta de acoso. También yo como trabajadora adquiero algunas responsabilidades con la compañía que también es obligatorio que yo las cumpla, o de lo contrario pues tendré que atenerme a las sanciones a que haya lugar en la compañía por el incumplimiento. Por lo mismo, pues lo primero que no es una conducta de acoso es exigir el cumplimiento de las responsabilidades contractuales y reglamentarias. Temas como el horario de trabajo, temas como las responsabilidades asignadas de acuerdo a cada cargo, como la exigencia de o el uso del uniforme cuando en la compañía los trabajadores se encuentran uniformados, como el tema del uso de los elementos de protección personal, o bueno, diferentes conductas que se encuentran estipuladas dentro de los reglamentos y de los contratos, tácitamente estipuladas y por escrito, y yo firmé un contrato de trabajo, entonces yo tengo que cumplir con esas responsabilidades contractuales que tengo. Tampoco es una conducta de acoso cuando yo como jefe le pido apoyo a los miembros de mi equipo de trabajo cuando requiera hacer tareas adicionales. Eso pues aplica, por ejemplo, a conducta de acoso cuando yo hago quedar solo a una persona, la misma de siempre, por gusto mío y no por realmente que exista una necesidad de hacerlo. Pero el hecho de que nos pidan el apoyo para poder cumplir con alguna tarea específica o algún sobrevolumen de trabajo no es conducta de acoso laboral. Tampoco es conducta de acoso laboral el hacer un llamado de atención verbal a los trabajadores, obviamente guardando los parámetros del respeto y cuando ese reclamo se hace de la manera adecuada para no dejar a la persona en vergüenza delante de sus compañeros de trabajo. Eso no es una conducta de acoso, hacer un llamado de atención porque la persona llegue tarde muy seguido o porque no esté cumpliendo con sus obligaciones diarias. Ese tipo de cosas no son conducta de acoso laboral. Tampoco es conducta de acoso laboral que yo como compañía o como jefe o como empresario exija de mis subalternos o de mis compañeros de trabajo la lealtad profesional y laboral a la cual todos nos comprometemos cuando manejamos información de una compañía. El tema de la confidencialidad es un tema bien delicado que cuando yo estoy haciendo alguna labor especial o existe alguna información referente a mi trabajo que no debe ser pública, yo también pues tengo que cumplir con eso, y el hecho de que me obligan a cumplirlo no es una conducta de acoso. Tampoco es conducta de acoso aplicar una sanción a un trabajador que infringe las normas de la compañía de manera recurrente. Entonces no es conducta de acoso que yo pase un memorando, no es conducta de acoso que yo sancione a un trabajador 1 o 2 días conforme a lo que esté estipulado en el reglamento. Cuando existen las evidencias necesarias para poder demostrar que el trabajador pues presenta faltas y es meritorio de la sanción correspondiente. Finalmente, pues tampoco es conducta de acoso finalizar el contrato con o sin justa causa, siempre que se cumpla con el requisito de ley. Cuando es un contrato sin justa causa, que debe haber de por medio una indemnización. Cuando es un contrato con justa causa, pues deben haber los soportes que demuestren realmente que las justas causas sí estuvieron presentes para el proceso de finalización y que infringió una norma que generó una falta grave para la empresa, por la cual se genera el despido. Entonces no es que si a mí me despiden porque yo fallé, no es una conducta de acoso. Es simplemente pues una decisión administrativa que la empresa debe tomar cuando la persona a la cual se vinculó no cumple con lo que se requiere para poder desarrollar las labores. Bueno, la conformación del comité de convivencia también está de acuerdo a la resolución 1356 del 2012, regulada de acuerdo al número de trabajadores de la compañía.
En el caso de nosotros, pues nuestra compañía es menor de 20 trabajadores, entonces tiene que haber un representante del empleador que es asignado de manera directa, es decir, el gerente o el representante legal designa una persona, y un representante de los trabajadores que debe ser elegido de manera popular mediante voto secreto. Y para pues un total de 2 principales que tiene que haber en el comité, 4 con los respectivos suplentes. Quiere decir que el empleador nombra un representante y el suplente, y los trabajadores mediante el voto secreto. Entonces el que quede con mayor votación será el principal, y el que quede de segunda será el suplente correspondiente. ¿Qué se requiere para ser el miembro del comité de convivencia? Realmente no se requiere ningún conocimiento técnico muy delicado ni algo muy especial, distinto a algunas habilidades personales que debe desarrollar la persona para poder representar a sus compañeros en el comité de convivencia. Habilidades sociales como el respeto por el otro, la imparcialidad, la tolerancia, manejar serenidad y confidencialidad en la información, reservarse el manejo de la misma información. Quiere decir que, por ejemplo, si en el comité revelamos alguna infidencia de alguna persona y de alguna diferencia que de pronto haya tenido con otro, no quiere decir que apenas salimos del comité vamos a salir a contarlo todo y a dejar en evidencia a esa persona, porque eso también sería nosotros ser partícipes de las conductas de acoso laboral. También pues obviamente tener buena ética, habilidades de comunicación, liderazgo y como tener la habilidad para hacer la resolución de conflictos, poder mediar entre las dos partes, porque pues el comité cuando se presentan desavenencias lo primero que hace es un careo en el cual se escucha las dos partes y se trata de ser lo más equitativo posible para, tomar la decisión más sabia que pueda conducir a la mejora de las relaciones laborales y no que por el contrario las lleve en detrimento. Oiga, ¿y cómo funciona el comité? Es muy sencillo. Cada 2 años se nombran nuevos representantes, o pues digamos, si los que están desean presentarse nuevamente como candidatos para ser reelegidos lo pueden hacer. Lo más importante aquí pues es la participación de la población trabajadora de la compañía. Las reuniones del comité se hacen una vez al mes y por lo menos podrán sesionar 2 de sus miembros. Entonces, en este comité, como nosotros somos tan pequeñitos, deben haber 2 personas. Pueden ser 2 suplentes o 2 principales, pero pues como somos 4, tienen que haber por lo menos 2 para poder hacer nuestra reunión del comité de convivencia. Si no se presenta ninguna situación dentro del mes en la cual deba intervenir el comité, de igual manera se reúnen con el fin de proponer a la gerencia o al área de seguridad actividades que propendan por el bienestar de los trabajadores y por la mejora de las relaciones sociales dentro del entorno laboral. También si por el contrario, en vez de haber una desaveniencia, hay muchas, entonces tendremos que hacer eventualmente sesiones extraordinarias del comité cuando se presente algún evento que amerite que tengamos que hacer mediación en alguna de las situaciones que se presenten a nivel laboral. No pueden conformar el comité los servidores públicos ni trabajadores a los que se les haya formulado una queja de acoso laboral. Quiere decir que personas que hayan tenido sanción disciplinaria por maltrato a otros compañeros de trabajo no pueden ser miembros del comité de convivencia, y tampoco pueden ser miembros del comité de convivencia quienes hayan sido víctimas de esa conducta de acoso. Por lo menos durante los últimos 6 meses del desarrollo de la actividad, tienen que ser personas que no tengan ningún inconveniente de acoso laboral ni denunciado
como victimario ni como víctima de dicha situación. ¿Cuáles son las funciones del comité? El comité tiene como principal función el dar trámite a las quejas que se hayan presentado en situaciones que puedan desencadenar conductas de acoso laboral. Entonces, por ejemplo, cuando ya se han nombrado los miembros del comité, cualquiera de las personas de la compañía está en el derecho de manifestarle a cualquiera de los miembros del comité alguna circunstancia que pueda suscitarse para conductas de acoso. Pero esos deben ser hechas quejas presentadas por escrito. No se pueden radiopasillos, ni que este me dijo, ni que el otro me contó. Tienen que ser quejas formalmente presentadas por escrito y firmadas por la persona que está haciendo la queja para poder proceder al inicio del seguimiento. Lo segundo, pues, es examinar de manera confidencial todos los casos en los que se formulen quejas o reclamos y que se puedan tipificar como conductas de acoso laboral. También, pues, es importante que sean personas que estén en la capacidad de escuchar a las partes involucradas de manera individual por los hechos que dieron lugar a la queja, para poder mirar si realmente el trabajador se está quejando porque existe una conducta de acoso o si se está quejando para, pues, poner cortinas de humo al mal desempeño laboral. Entonces hay que tener como esa habilidad de discernimiento también. También el comité debe adelantar las reuniones para crear espacios de diálogo y también promover los compromisos mutuos para llegar a la solución de las controversias. Entonces, no quiere decir que uno les dice, bueno, reunámonos. ¿Por qué pelearon? Es que este me dijo, bueno, entonces desen la mano y no lo vuelvan a hacer. No, ahí en el comité obviamente hay un acto de reconciliación simbólico, pero tiene que haber un compromiso escrito en el cual cada una de las partes se compromete a cumplir con una serie de características para que la conducta de acoso presunta no vuelva a presentarse. O de lo contrario, pues sí, ya tendrá que tomar el comité medidas un poco más trascendentales para poder cortar el tema de la conducta de acoso laboral. Los comités de convivencia realmente son una herramienta de información y de comunicación muy importante para poder medir el clima laboral dentro de una compañía. Entonces es importante que cuando las personas se vinculan a este comité, pues sean efectivas en el manejo de las reuniones, que tengan buena disposición para cumplir con sus funciones, para hacer las tareas que el comité conlleva y pues también que sean personas que son imparciales, objetivas, que puedan dar como una luz de mediación y reconciliación en las relaciones sociales que se viven dentro del entorno laboral. También pues el comité funciona cuando confiamos en los demás miembros de nuestro equipo y también aportamos ideas innovadoras para realizar las actividades de bienestar de las que hablábamos en unos sitios anteriores de la presentación. También funciona el comité cuando somos reservados con la información que se divulga en la reunión, así seamos amigos con el que está afuera, lo que sea. Cuando estamos hablando de conductas que pueden afectar el entorno social de una persona, pues debemos ser cuidadosos con lo que decimos. Y también cuando llevamos un archivo organizado y ordenado de todas las reuniones que se presenten del comité, para poder hacer un seguimiento y ver si hay conductas que se están repitiendo y que pueden desencadenar en algún lío legal tanto para el trabajador como para la compañía. Bueno, el comité de convivencia entonces crean cargos que son presidente, secretario y cuando están los suplentes, entonces suplentes asistentes a la reunión para estar enterados. Esta estructura está dada también para poder definir unas funciones específicas en cabeza del presidente,
tales como convocar a los miembros del comité a las sesiones, presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias de manera eficaz, tramitar ante la administración de la entidad pública o empresa privada para la cual esté trabajando el comité las recomendaciones que fueron aprobadas, gestionar ante la alta dirección de la compañía los recursos que sean requeridos para el funcionamiento del comité. Es importante también que tengamos la claridad de que este comité también está sometido a la reglamentación de la compañía, ¿no? Entonces, si bien se van a reunir dentro del horario laboral porque ejercen estas personas una función especial, también debemos ser claros en definir que esas reuniones no se van a hacer ni todo el tiempo ni se van a demorar todo un día. Por eso hablamos de que las reuniones deben ser dinámicas y eficaces. Ya quienes participemos del comité debemos llegar con ideas claras y también con propuestas innovadoras ya desarrolladas. ¿Con qué fin? Con el fin de que la reunión no se demore tanto y tampoco nos atrase en el desarrollo de la actividad laboral para la cual fuimos contratados. El secretario del comité es la persona que verifica la asistencia. En el caso pues de las empresas de nosotros es claro que llamar a lista cuando sabemos que somos 4 pues es un poco absurdo, pero sí es la persona que también lleva el control de las personas que asisten a los comités, elabora las actas de las reuniones y lleva organizado el archivo del comité. También es quien suministra la información que se necesita tanto del trabajador como de los empleadores y es la persona pues digamos que hace el manejo de la información que se da dentro de las reuniones para evitar que los temas se filtren y lleguen a oídos de quienes definitivamente no tienen por qué llegar. Muchas gracias por su atención, espero que esta experiencia de aprendizaje haya sido grata para ustedes. Para mí es un gusto que podamos compartir este tipo de información y que estemos un poco mejor enterados, pues todo con el fin de mejorar nuestro sistema de gestión de las compañías. Espero que ustedes, una vez conocido lo importante y relevante que es el desarrollo de este comité, pues se animen a participar activamente y a lanzarse como representantes de sus compañeros de trabajo para ejercer las funciones en el comité y pues ser líderes en la guarda y protección del bienestar suyo y de sus compañeros de trabajo. Nos vemos en una próxima capacitación, o mejor nos escuchamos en una próxima capacitación. Muchas gracias por su tiempo. Sé que es un tiempo valioso para ustedes, pero pues para mí también es valioso poder compartir con ustedes este tipo de información. Que acaben de tener un excelente día o una excelente noche, no sé a qué horas estén viendo esta presentación, y hablaremos más adelante en otra oportunidad. Adiós.